El quinto tema es hemorragia uterina anormal. Bueno, el sangrado uterino normal se define como un sangrado del cuerpo uterino que es anormal en cuanto a volumen, al periodo en el que se presenta y el tiempo de duración. Puede ser normal en los tres o en uno de las tres características que mencionamos y que puede haberse presentado en los últimos 6 meses. Este sangrado puede ser abundante, en opinión del médico, y que requiere una intervención para prevenir la pérdida de sangre. En cuanto a la terminología de hemorragia uterina anormal, se ha tratado de homogenizar la misma para poder eh, hablar de lo mismo. Es así que actualmente mm, hay un- una propuesta de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, donde en el año 2011 proponen ciertos cambios, sobre todo para el enfoque etiológico de una hemorragia uterina anormal. Y uno de estos cambios es en cuanto a las características normales de los patrones menstruales en la edad reproductiva. Y menciona que, por ejemplo, la frecuencia del ciclo, de un ciclo menstrual, está entre 24 a 38 días como valor normal, lo que antes se consideraba entre 21 y 35 días. En lo que respecta a la pérdida de sangre, considera que es normal un volumen menstrual de 5 a 8 mililitros por ciclo. En cuanto a la regularidad del ciclo, que se considera normal un ciclo o se considera regular cuando hay una variación de más o menos 2 días hasta incluso 20 días durante un periodo de 12 meses. Que la duración del sangrado puede ser de 4 días hasta 8 días. Eh, con estos criterios que propone, eh, toda menstruación está que no cumple en alguno de estos criterios se considera como un sangrado menstrual anormal y que por lo tanto requeriría un estudio etiológico. Este mismo informe propone eliminar el término metrorragia, que era una forma de denominar a un sangrado uterino anormal. Este sistema de clasificación agrupa en 9 categorías, ¿no? 9 categorías básicas y propone un acrónimo, dice Palm Coin. En el grupo Palm, o sea, causas estructurales, la P se refiere a pólipo, la A a adenomiosis, la L de leiomiomas y la M de malignidad. Como causas estructurales o que expliquen un sangrado menstrual anormal o un sangrado uterino anormal. Y en las causas no estructurales, con el acrónimo de COINT, donde la I viene de inespecífica, la D de disovulación, o sea, una alteración en la ovulación, la I de iatrogénica, la C de coagulopatía y la E de endometrial. Entonces, este acrónimo lo que trata es básicamente orientar al diagnóstico de dichas patologías. Entonces, vemos, ¿no? En primer lugar, como causas estructurales mencionamos pólipos, adenomiosis, leiomioma y algunas condiciones malignas e hiperplasia.
y en las causas no estructurales, básicamente funcionales, problemas de coagulopatía, problemas de disfunción ovárica, problemas endometriales, causas iatrogénicas y las causas que no son clasificadas en las categorías anteriores. Entonces, los pólipos los pólipos se caracterizan como presentes o ausentes. Incluso hacen una denominación, 0 si está ausente y 1 si está presente. Definidos por una o la combinación de ultrasonido que incluye la sonografía de infusión salina, o sea, la histerosonografía, y la imagen histeroscópica con o sin histopatología. En adenomiosis, la categoría A es la presencia de tejido endometrial, la capa más interna del útero, incluyendo sus glándulas, que se ha pasado hacia el miometrio. Ahora, la capa muscular del útero, ¿no? Esta capa interna endometrial ha penetrado en el miometrio, causando un engrosamiento. Ahora, la adenomiosis se diagnostica por imagen del útero y se propone con los criterios sonográficos, ¿no? Por ejemplo, el aspecto eh, de la ecogenicidad del miometrio, un miometrio heterogéneo, difuso, y puede haber también estriaciones y una unión endometrial indefinida, ¿no? Alguna presencia de zonas anecoicas como lagunas o quistes o ambos. La ecotextura del miometral anormal, focal, bordes indefinidos. La presencia de un útero globular asimétrico. Asimétrico puede ser una cara mayor grosor que la otra, ¿no? Sin relación con leiomiomas. Esos son básicamente los criterios ecográficos para una adenomiosis, ¿no? Por ejemplo, acá vemos una cara posterior mayor diámetro que la cara anterior, un no miometrio heterogéneo y puede haber áreas anecoicas o lagunas propias de la adenomiosis. En la categoría L, los leiomiomas, el sistema de clasificación primario se refleja solo la presencia o ausencia de uno o más leiomiomas, como se determina por evaluación sonográfica, sin importar la localización, el número y el tamaño. En el sistema secundario se requiere que el médico distinga los miomas que afectan la cavidad endometrial submucosos de otros, debido a que las lesiones submucosas son las que con mayor probabilidad contribuyen a la génesis del sangrado uterino anormal. Entonces, está enfocado a identificar básicamente miomas submucosos, que son los que principalmente tienen que ver con el sangrado anormal menstrual. Y propone esta clasificación, ¿no? Un mioma submucoso y le da una numeración. Por ejemplo, el 0 es pedunculado intracavitario. 1, el 1 es menos de 50% intramural, o sea, básicamente predominantemente submucoso. El 2 es 50%, mayor del 50% que está dentro del miometrio, o sea, intramural. El 3 contacta con el endometrio 100% intramural. El 4 es intramural completamente. El subseroso, el 5, con mayor al 50% intramural. Subseroso menor al 50% intramural. Y el 7 subseroso pedunculado. Otros, por ejemplo, cuando en otra ubicación, por ejemplo en el cervix. Entonces, hablamos de leiomiomas híbridos cuando afectan al endometrio y a la endometrio y serosa. Se enlistan dos números separados por un guión por acuerdo. El primero se refiere a la relación con el endometrio,
mientras que el segundo se refiere a la relación con la serosa. Se muestra un ejemplo abajo. 2,5, o sea, es 2,5 submucoso y subseroso, cada uno con menos de la mitad de diámetro, las cavidades endometriales y peritoneal, ¿no? O sea, acá hay una doble denominación con el número, porque es un mioma que tiene un componente submucoso y también tiene un componente subseroso. La otra categoría, la categoría M, donde se encuentran las enfermedades malignas y premalignas, aunque son relativamente poco comunes en las mujeres en edad reproductiva. La hiperplasia atípica y la malignidad son importantes causas potenciales de sangrado uterino normal. En la categoría o dentro de su grupo de categorías no estructurales está la coagulopatía, en trastornos sistémicos de la hemostasia, en la categoría C. El término coagulopatía se utiliza para englobar el espectro de trastornos sistémicos de la hemostasia que pueden causar sangrado uterino anormal. Ahora, la información de alta calidad demuestra que aproximadamente el 13% de las mujeres con sangrado menstrual abundante tienen trastornos sistémicos de la hemostasia, bioquímicamente detectables, más a menudo la enfermedad de von Willebrand. Entonces, requiere ciertos datos de la historia clínica que nos permitan detectar coagulopatías o algún trastorno de la hemostasia sistémica. Un sangrado menstrual abundante desde la menarquia. Uno de los siguientes: hemorragia posparto, sangrado relacionado con un procedimiento quirúrgico, sangrado relacionado con un procedimiento dental. Dos o más de los siguientes síntomas: equimosis 1 o 2 veces al mes, epistaxis 1 o 2 veces al mes, sangrado frecuente de encías, antecedentes familiares de síntomas de sangrado. La categoría O incluye los trastornos ovulatorios. La disfunción ovulatoria puede contribuir a la génesis del sangrado uterino anormal. Algunas de estas manifestaciones se relacionan con la ausencia de una producción cíclica y predecible de progesterona, pero en los años reproductivos tardíos puede ser consecuencia de eventos fuera de la fase lútea. En la categoría E, causas endometriales, si el síntoma es sangrado menstrual abundante, puede existir un trastorno primario de los mecanismos reguladores locales de la hemostasia endometrial mismo. O sea, hay un problema a nivel del propio endometrio, de su función hemostática, ¿no? Puede ser secundario a deficiencia en la producción local de vasoconstrictores como la endotelina 1 y la prostaglandina F2 alfa, a lisis acelerada del coágulo endometrial por una producción excesiva de activador de plasminógeno 22 o a ambas, y a mayor producción local de sustancias que promueven la vasodilatación, como la prostaglandina E2 y la prostaciclina 12. Iatrogénico, categoría 1. Categoría I. Existen diversos mecanismos por los cuales las intervenciones médicas o dispositivos pueden causar o contribuir al sangrado uterino normal. Sangrado uterino normal de categoría iatrogénica. Pueden ser, por ejemplo, por dispositivos intrauterinos o por algunos tratamientos quirúrgicos. La categoría N no clasificado. Algunos ejemplos de esta categoría podrían incluir las malformaciones arteriovenosas y la hipertrofia miometrial. Además, pueden existir otros trastornos aún no identificados que se definirían solo por ensayos bioquímicos o de biología molecular. Colectivamente, estas afecciones se han colocado en una categoría denominada N porque aún no están clasificadas. Bueno, para hacer el manejo de esta patología, iniciamos un inicio con la anamnesis y la evaluación, ¿no? Donde vimos que se trata de un sangrado uterino normal crónico. Es importante saber la duración, el volumen, la frecuencia, si tiene cierta regularidad. Entonces, para realizar una investigación
inicial. Hay que establecer la historia clínica para ver si se trata de una función ovulatoria, si es que es necesario establecer la función ovulatoria con fines de fertilidad futura. Eh, También nos va a permitir conocer si hay algún trastorno médico relacionado, o consumo de medicamentos, o factor de estilo de vida, o también para hacer tamizaje de ciertas coagulopatías hereditarias. La exploración física nos va a permitir hacer la evaluación uterina, presencia de miomas básicamente. Investigaciones sucedáneas para ver, cuantificar el nivel de sangrado, la evaluación de endocrinopatías, si no hay oligoanovulación, y pruebas para coagulopatías hereditarias si estuviera indicado, ¿no? En la evaluación uterina, riesgo aumentado de hiperplasia o de neoplasia, riesgo aumentado de anomalía estructural. Requiere una biopsia endometrial, y si hay un riesgo aumentado de anatomía estructural, la ecografía transvaginal es importante, ¿no? Eh, eh, el cual puede continuarse con una histeroscopía, el cual puede ser diagnóstica y también puede ser terapéutica. Bueno, el manejo de la hemorragia uterina anormal está en función a la patología subyacente. De tal forma que si se trata de una patología estructural, pues probablemente va a requerir manejo quirúrgico, de acuerdo a lo que se logre demostrar durante el estudio de la paciente. En los casos en los cuales el sangrado anormal es abundante y no se demuestre una patología estructural, o sea, básicamente se descarta pólipos, leiomiomas, adenomiosis o una condición maligna, pues está indicado tratamiento médico, básicamente hormonal. Se usa etinilestradiol en las presentaciones que traen 35 microgramos más un progestágeno, y de acuerdo al volumen sanguíneo que se está perdiendo o los niveles de hemoglobina, pues ayudan a más o menos a decidir la dosis. En general se sigue utilizando todavía la forma la forma de hacer el ciclaje con etinilestradiol. Se pueden dar píldoras hasta cada 6 horas por unos 4 o 5 días, o algunos esquemas hasta que se reduzca el sangrado considerablemente y luego se continúe hasta completar por lo menos 3 semanas. En algunos casos en los cuales el sangrado es muy comprometedor, entonces se utiliza estrógenos conjugados, por ejemplo, Premarin 2.5 miligramos cada 6 a 8 horas. Se puede usar acetato de medroxiprogesterona oral, progesterona micronizada. En algunos casos en los cuales no es recomendable o tiene alguna patología en la cual está presenta una contraindicación absoluta o relativa de hormonas, se puede utilizar AINES, como el ácido mefenámico, el Ponstan, ibuprofeno. Te puede usar también ácido tranexámico. El transamin viene en presentaciones de 250 miligramos, se puede usar cada 4 horas, cada 6 horas, hasta una dosis de 1 a 1,5 gramos al día. También se puede usar agonistas de la GnRH, y en caso de que no haya respuesta, pues también puede usarse el tratamiento quirúrgico, iniciar con una dilatación y curetaje, que es lo tradicional, y en los casos donde se cuenta con histeroscopía, se puede realizar una histeroscopía con ablación endometrial. Así como también se puede aplicar histerectomía para
una hemorragia uterina anormal con efectos muy severos. El siguiente tema que vamos a presentar es el climaterio. Bueno, el objetivo del tema es hacer una revisión. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es la terminología, la epidemiología, así como también algunos aspectos de la fisiopatología y las manifestaciones clínicas, y finalmente algunos esquemas de manejo que se pueden usar en esta patología. Entonces, en la etapa de climaterio hay cierta terminología que se usa con cierta frecuencia, como la menopausia. Etimología deriva de menses, que es mes, y pausis, cesar, cesar, detener. Entonces, etimológicamente, menopausia significa dejar de menstruar. Eh, Operacionalmente, la menopausia se define como la última menstruación espontánea que tiene la mujer. Y el diagnóstico se hace en forma retrospectiva, al no presentar menstruaciones durante un año. Es decir, eh, tiene que pasar un año de la última menstruación para poder establecer que la paciente está en menopausia. ¿Y qué significa? Significa que ha habido un cese definitivo de la actividad folicular ovárica. Se dice que la menopausia está determinada genéticamente. Eh, no es afectada por raza, edad de menarquia, número de ovulaciones previas o estado socioeconómico. En Estados Unidos y en Europa está alrededor de los 51 años. Para nuestro país está alrededor de los 49 años en promedio. Y en algunas ciudades hay ciertas diferencias. Sí tiene que ver, por ejemplo, la altitud. eh, la altitud a la cual vive la paciente. Por ejemplo, a nivel del mar, se ha correlacionado en promedio se presenta a los 48 años. En ciudades más altas, por Cusco, que está alrededor de los 3.000, 3.500, hay una diferencia, ¿no? Y se presenta alrededor de los 45 años, o sea, a edades más tempranas. Otro término importante en menopausia es el que continuamente hablamos o mencionamos de menopausia precoz, que se refiere antes de los 40 años. Entre los 40 y los 45 se denomina menopausia temprana, ¿no? Y si la menopausia ocurre después de los 55 años, que hay casos, se llama menopausia tardía. Ahora, el término climaterio deriva del griego climater, que significa escalón en la vida de una persona, o sea, momento difícil de superar. Y se refiere o está comprendido, comprende el periodo entre la declinación de la función ovárica y la senilidad, ¿no? Es decir, es el periodo en el cual acaba la función ovárica y empieza la vida senil. Marca la transición del estado reproductor al estado, la condición de no reproductor. Las etapas de la vida de la mujer
Bueno, esta imagen es para ver justamente estas etapas, ¿no? Y como tal, la menopausia es la última etapa de la vida reproductiva, o sea, o como habíamos mencionado, marca el fin de la edad reproductiva. Sin embargo, continúa todavía la vida, pero con ciertas condiciones o ciertos cambios fisiológicos a los cuales la mujer tiene que adaptarse y poder superar. Se habla de fases de climaterio. Eh, el climaterio, hay una etapa del perimenopausia, es alrededor de la menopausia, es antes y después de la menopausia, donde empiezan a presentarse los síntomas vasomotores, como los sofocos, los bochornos. Es una etapa en la cual se debe concientizar sobre la prevención de la osteoporosis y enfermedades cardiovasculares. Eh, Se habla también de una premenopausia, ¿no? Donde la etapa previa a la menopausia hay alteración del ciclo menstrual. Eh, es una etapa en la cual fisiológicamente la reproducción ha disminuido notablemente, o la tasa de reproducción disminuye notablemente, y empiezan, como había mencionado, los síntomas vasomotores. Posterior a la menopausia, la etapa posmenopáusica, básicamente hay síntomas vasomotores, la atrofia urogenital es marcada y el riesgo cardiovascular y óseo son más manifiestos, ¿no? Hablamos de la osteoporosis o la osteopenia y posteriormente viene la etapa senil, ¿no? Entonces este es un cuadro también que nos permite ubicar los términos en los que estamos hablando, ¿no? El último periodo menstrual, la menopausia, y hablamos de perimenopausia, básicamente la etapa previa a la menopausia. Eh, También se habla de un término de transición menopáusica, donde vamos a encontrar diversos síntomas, ¿no? Desde tempranamente hasta ya mayor manifestación de estos síntomas cuando es más próxima a la menopausia. La duración puede ser variable, ¿no? La perimenopausia y básicamente se nota por la alteración de los ciclos menstruales, acortamiento y episodios de amenorrea. Y la posmenopausia, o sea, la etapa posterior a la menopausia, eh, que puede ser una posmenopausia temprana, que está alrededor de los 4 años de la menopausia, y la posmenopausia tardía, que es hasta el deceso de la paciente. Entonces, en promedio, acá hablamos de 50 años para la menopausia. Eh, una menopausia, una menopausia temprana, que es antes de los 45 años, 40, 45. La menopausia precoz, que es antes, o falla ovárica prematura, que es antes de los 40 años. La menopausia tardía, que es posterior a los 55 años. Entonces la menopausia, como, como se dijo, marca o representa la transición de la edad reproductiva a la edad no reproductiva. El climaterio puede ser un proceso natural o fisiológico o puede ser un climaterio artificial o inducido por efectos, por ejemplo, iatrogénicos o quirúrgicos, o ferectomías, o también por consecuencias de recibir tratamiento quimioterápico o radioterápico,
También puede ser un climaterio transitorio o temporal. Por ejemplo, pacientes que utilizan GnRH por ciertos, ciertos ciclos, se dice que presentan un climaterio transitorio o, o temporal. Entonces, los síntomas vasomotores son principalmente lo que califica una de las características importantes de esta etapa, ¿no? Estos síntomas vasomotores que se manifiestan básicamente por una, un trastorno en la sensación de frío y calor, ¿no? Los bochornos, la sensación de aumento de temperatura, debido principalmente al efecto estrogénico, una alteración del efecto estrogénico a nivel vascular periférico. Hay una vasodilatación a nivel venoso, lo cual se manifiesta con esta sensación de cambios de temperatura. La enfermedad cardiovascular también se asocia en esta etapa. Hay aumento de cardiopatías coronarias, accidente vascular encefálico, etapas de tromboembolismo venoso también aumenta. La osteoporosis, la posmenopausia empieza a acentuarse por el déficit hormonal. Sin embargo, el riesgo cardiovascular puede verse aumentado en ciertas condiciones, por ejemplo, estados de dislipidemia, hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes, sedentarismo, eh, antecedentes familiares. Definitivamente en el climaterio hay un cambios en lo que respecta a la calidad de vida, así como también cambios en lo que respecta a su estado de salud en general. Sin embargo, puede muchas personas pasarla de forma inadvertida y superar estas alteraciones, ¿no? Eh, Últimamente, en las últimas décadas, con el aumento de la expectativa de vida, eh, pues la población de esta etapa de climaterio o posmenopáusica ha aumentado. Por lo tanto, se va a se va a notar mayores casos, y así como también muchos de ellos requerirán algún tratamiento especial o van a estar expuestos a otras patologías que se derivan de esta etapa, ¿no? Entonces es evidente, ¿no?, que la esperanza de vida en las mujeres ha aumentado en las últimas décadas. Por lo tanto, también va a aumentar las enfermedades eh, cardiovasculares, enfermedades óseas como osteoporosis, ¿no?, principalmente. En el Perú, por ejemplo, para la mujer, la expectativa de vida ha aumentado de la década del 80, que era 63 años, hasta en la década del 2005 a 72, más de 9 años. Por lo tanto, se estima que la población climatérica eh, va a aumentar, ¿no? Se estima que para el año 2030 pues se duplique, ¿no? Se duplique a lo que había en el año 2000, porque la expectativa de vida ha aumentado. Para el caso de las curvas eh, poblacionales, pues vemos que está aumentando
se ve cómo está cambiando la forma piramidal. Entonces, el climaterio, la transición demográfica, con el aumento de la esperanza de vida, con la disminución de baja fecundidad, mortalidad y natalidad, aumenta la población postmenopáusica, cambia el perfil epidemiológico de las mujeres y va a aumentar las patologías por déficit de estrógenos. Bueno, eso es para ver, para decir acá que en la etapa de la menopausia pues ha cesado la función ovárica, es decir, los folículos ováricos se han terminado. Por lo tanto, se producen todos estos cambios como efecto, como consecuencia de esta terminación de los folículos ováricos. Ahora, la etapa previa, la perimenopausia, eh, puede haber, ¿no?, los últimos folículos que queden y manifestarse con ciertas alteraciones que definen esta etapa. Entonces vemos que al nacer más o menos tienen 400.000 folículos, de tal manera que alrededor de los 50 años que alcanzó la menopausia, pues se lograron terminar todos estos folículos. El ciclo ovárico, como lo habíamos mencionado, eh, los folículos, por efecto hormonal, empiezan a desarrollar y a formarse eh, un grupo de los cuales uno de ellos, por ciertas condiciones intrínsecas, tanto de sus receptores como de sus células, pues es el que va a comenzar a sobresalir entre los demás y a formar, constituir un folículo que va a alcanzar la maduración, un folículo maduro o de Graf, el cual al romperse se produce la ovulación y mm, se forma el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo produce progesterona. Si no hay embarazo, este cuerpo lúteo degenera y se forma un cuerpo albicans, ¿no? Es el ciclo ovárico clásico. Entonces, en el climaterio, pues el eje hipotálamo hipófisis ovario se va a alterar porque a nivel ovárico se terminan los folículos. Entonces acá también vemos que la hipófisis eh, inicialmente trata de o responde inicialmente aumentando los niveles, ¿no?, de gonadotropinas para hacer que el ovario crezca una corte de folículos y siga el ciclo normal. Sin embargo, cuando ya no existen folículos, pues no va a haber efecto. Entonces, eso es lo que encontramos nosotros en los análisis laboratorios, ¿no? Los niveles de FSH incrementados con los niveles de estrógeno disminuidos. Eso es lo que a nivel de laboratorio define esta etapa. Entonces, los niveles estrogénicos vemos cómo va aumentando el nacimiento, la pubertad, la menarquia, y de ahí mensualmente por el ciclo menstrual se hacen en forma, mantienen ciertos niveles de acuerdo a la etapa del ciclo menstrual en que se encuentra. Hasta que llega la menopausia, los niveles estrogénicos comienzan a disminuir. Al haber disminución de los niveles estrogénicos, comienzan a afectarse principalmente las membranas o las células que son dependientes de estrógenos, sobre todo a nivel genital, ¿no? Empieza a haber cambios en las membranas, en la membrana cervical, atrofia de la mucosa vaginal, incluso de los propios genitales.
La actividad estrogénica está presente en varios órganos, ¿no? En las mamas, corazón, cerebro, en el sistema vascular, en la piel, en la placa aterosclerótica. De allí que sus efectos se ven también en estos sistemas. El mecanismo de protección cardiovascular dependiente de estrógenos, las células endoteliales, los estrógenos van a hacer que a nivel del perfil lipídico haya un incremento de HDL y una disminución del LDL. Este, se va a introducir un efecto de una disminución de la aterosclerosis, el depósito de colesterol o la oxidación del LDL. Entonces, eh, también el estrógeno tiene efecto en la misma célula endotelial, donde hay una mayor actividad de la sintetasa de óxido nítrico, se produce vasodilatación, disminuye la actividad antiplaquetaria, ¿no? Disminuye la función de agregación plaquetaria, disminuye también la adhesión plaquetaria, con lo cual se forman menos placas ateromatosas. Y mencionamos que el estrógeno a nivel de hueso participa en la mineralización y el depósito de calcio. A nivel de cerebro aumenta la prolactina, síntesis de dopamina y noradrenalina. A nivel de glándulas mamarias, proliferación de los conductos mamarios, aumento de la pigmentación de los pezones. A nivel del útero, del cuello del útero, del cérvix, eh, aumenta la actomiosina, contractilidad aumentada, hiperemia, modificaciones de las características del moco, efectos también en los genitales externos, ¿no? La proliferación epitelial, hiperemia, la turgencia. Con la posmenopausia aumenta la osteoporosis, ¿no? Entonces los estrógenos eh, tienen efectos a nivel de los osteoclastos porque los inhiben, y hay un efecto a favor de los osteoblastos. Sin embargo, cuando se produce la pérdida de la disminución de los niveles de estrógeno, el desbalance es a favor de la resorción ósea. Se aumentan la actividad de los osteoclastos, por lo que se produce los efectos de la osteoporosis. Entonces, lo que se mencionó, ¿no? Ovarios se acaban sus folículos. Al haber menos folículos, menos producción de estrógenos. Al haber menos estrógenos, actúa como un feedback positivo y se produce aumento de FSH y LH con la idea de compensar los niveles bajos de estrógeno. Y eso es lo que se encuentra en la menopausia. Entonces, la secreción de estrógenos, al comenzar a disminuir, principalmente en un inicio, son los denominados síntomas de tipo calores, ¿no? Vasomotores. Eh, También tiene que ver con trastornos del sueño, cambios cognitivos. Los estrógenos también van a producir un efecto a nivel del sistema urogenital, sobre todo problemas de incontinencia dependiente de la integridad de la mucosa o del músculo liso vaginal. Efectos a nivel de la enfermedad cerebrovascular, la osteoporosis, y también se ha relacionado con ciertas enfermedades degenerativas mentales como el Alzheimer. Entonces, en una primera fase, los estrógenos normales o algo disminuidos. La FSH aumentada con LH normal. ¿Qué se produce? Se manifiesta con acortamiento de los ciclos, donde aumenta o se hace más frecuente las menstruaciones. En la segunda fase empiezan a disminuir ya los estrógenos. La FSH aumenta como efecto consecuente y la LH disminuida. Ciclos anovulatorios.
ciclos anovulatorios donde hay hipermenorrea. En la tercera fase, los estrógenos muy disminuidos. La FSH muy aumentada, el HL aumentada. La relación de FSH sobre LH es mayor de 1 y ya se produce la amenorrea. Ahora, la polimenorrea o el acortamiento del ciclo se produce porque en estas últimas etapas o en esta primera etapa el cuerpo lúteo es insuficiente. Entonces hay una disminución de la producción de estrógenos y progesterona. Entonces se produce rápidamente deprivación de progesterona y acorta el ciclo. Acorta el ciclo. Eso es lo que se ve en un inicio, ¿no?, de las etapas perimenopáusica, la perimenopáusica inicial, por decirlo así. Luego, posteriormente, ya no se produce ovulación, estimulación estrogénica en ausencia de progesterona. Produce la hipermenorrea, ¿no? Entonces vemos cómo va cambiando. De ciclos cortos pasa a hipermenorrea y posteriormente pasa a la amenorrea. El síndrome clínico, bueno, de una persona, de una paciente a otra, y puede modificar la edad de la menopausia, ¿no? El síndrome climatérico presenta alteraciones a corto plazo, tipo neurovegetativos, alteraciones psicológicas, la habilidad emocional, nerviosismo, irritabilidad, estado anímico depresivo o disminución de la libido. Y a mediano plazo están los problemas de síntomas de atrofia urogenital. Puede haber trastornos dermatológicos como atrofia de piel y faneras. Y a largo plazo, principalmente osteoporosis y enfermedades cardiovasculares. Bueno, mm, las escalas de valoración de las patologías y los síntomas se dan también en este cuadro, ¿no?, los cuales permiten valorar la intensidad de los síntomas y en algunos casos con fines de establecer un tratamiento adecuado, ¿no?, o un tratamiento médico, un tratamiento de reemplazo hormonal en función a la categoría que se le puede dar al cuadro que presenta cada paciente, ¿no? Los síndromes vasomotores se produce por vasodilatación y vasoconstricción. En los momentos de vasodilatación es donde se produce la sensación de sofoco, de calor, los cuales pueden ser principalmente estos síntomas eh, durante la noche. Puede durar entre 30 segundos y 60 minutos, promedio 3 a 4 minutos, ¿no? Puede estar desde un año hasta incluso 20 años. Promedio 4 años van a presentar los pacientes bochornos. Puede haber bochornos inducidos como estrés, cambios súbitos de temperatura externa, situaciones embarazosas, o consumo de ciertas sustancias como alcohol, cafeína, bebidas calientes, o también espontáneos y más frecuentemente durante la noche. Aparte puede haber irritabilidad, ¿no? Es un síntoma frecuente, disminución de la libido, dolor con las relaciones sexuales, puede haber resequedad vaginal, la sensación de sofocos. Eh, entonces, los ciertos síntomas también a veces se han establecido que hay diferencia en cuanto al porcentaje de frecuencia con lo que se presentan, ¿no? Por ejemplo, en las zonas de Europa o Norteamérica son más frecuentes, ¿no? Más del 70%. Latinoamérica, 68%. En Asia, 63%.
hay diferencias, así como también en cuanto a la raza, ciertas diferencias en cuanto a la frecuencia de presentación de los bochornos. La causa es la deficiencia de estrógenos, ¿no? Produce una disminución de endorfinas, una disminución de catecolaminas. Y a nivel de hipotálamo aumenta la serotonina y la norepinefrina. Es el mecanismo de pérdida de calor. Entonces, es una forma, el bochorno es un efecto de la vasodilatación para perder calor. Hay un aumento de la actividad vasodilatadora simpática colinérgica y una disminución de la actividad vasoconstrictora simpática. Eh, le trae alteraciones en su vida social, ¿no? En su vida social, familiar, laboral. Eh, Sin embargo, también hay que tener presente el diagnóstico diferencial. Puede Hay que hacerse la diferencia con la ansiedad, con síndrome carcinoide, feocromocitoma, reacción insulínicas, epilepsia, deprivación alcohólica, iatrogenia farmacológica, hipertiroidismo, que también tiene manifestaciones de tipo un trastorno vasomotor. Entonces, hay ciertos factores que actúan como factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y que no son modificables, ¿no? Como la edad, el sexo, la raza, la historia familiar, la edad de la menopausia. Y ciertos factores modificables que tienen que tratar de cambiarse, como el tabaquismo, la dislipidemia, la hipertensión arterial, el sedentarismo, la deficiencia estrogénica. Este último punto tendría que ver con lo que se refiere a la terapia de reemplazo hormonal. Otro de los problemas importantes de la menopausia o la etapa postmenopáusica es el problema de la osteoporosis, ¿no? Que es un problema de salud pública de suma importancia. Del 30 al 50% de las mujeres sufrirán una fractura clínica y su morbilidad asociada. Entonces es básicamente importante por las consecuencias que puede traer el problema de las fracturas. La osteoporosis, la masa ósea va a comenzar a disminuir con la edad. Entonces hay una alteración en la arquitectura mineral ósea, ¿no? Y las fracturas se producen por fragilidad del hueso, o sea, por la desmineralización, por una alteración en su arquitectura. Desde el inicio de los síntomas climatéricos hasta la menopausia es la etapa que se conoce como el periodo perimenopáusico. Se asocia con una pérdida ósea significativa como consecuencia de la disminución progresiva de la producción hormonal ovárica. La osteoporosis postmenopáusica hay una pérdida ósea por aumento de la reabsorción. Los estrógenos eran la que en cierta forma la protegían de la resorción ósea, pero al haber la disminución, entonces aumenta la resorción. Hay ciertas drogas que inhiben su producción o su efecto, el ejercicio físico excesivo, anovulación y amenorrea, menopausia natural, la menopausia quirúrgica. Factores de riesgo para osteoporosis: envejecimiento, menopausia, factores nutricionales, color de piel blanco-amarilla, hábitos somáticos delgados. A las personas delgadas tienen más riesgo a osteoporosis, historia familiar positiva, disminución de la actividad física, abuso de alcohol y tabaco y ciertos otros fármacos. Ahora, en cuanto al tratamiento, se habla o se menciona continuamente sobre menopausia y terapia de reemplazo hormonal. Básicamente, hemos mencionado los síntomas vasomotores pueden llegar a ser muy molestosos, muy incómodos para la paciente, y se tendrá que valorar si amerita o no amerita una terapia de reemplazo hormonal, que en cierta forma debería ser
transitoria, un cierto periodo de duración hasta que y luego se vaya suprimiendo o dejando paulatinamente o lentamente y supere las molestias. Bueno, como en esta etapa hay una disminución de estrógenos, un punto de terapia sería la reposición de estrógenos, o sea, la estrogenoterapia en el climaterio. Y se refiere al aporte hormonal externo, ¿no? Ya sea estrógenos solos o estrógenos más progestágenos, con la intención de mejorar los síntomas que se produce con el cese de la actividad folicular ovárica. En la menopausia precoz, natural, quirúrgica o heterogénica, hay una indicación absoluta, ¿no? Cuando se presenta antes de los 40 años. Es decir, resulta más beneficioso administrar terapia de reemplazo hormonal a estos pacientes menores de 40 años porque con el tiempo van a estar expuestas a mayor tiempo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades como osteoporosis. En menopausia sintomática, síntomas vasomotores, principalmente sofocos, sudor y irritabilidad muy intensos y alteran la calidad de vida. Entonces, se debe considerar la terapia de reemplazo sustitucional durante 2 a 5 años, desde un tiempo, ¿no? Alternativas: clonidina, 0.1 miligramos por 12 horas, o el veralipride, en 100 miligramos al día por 20 días al mes. Hormonas vegetales como los fitoestrógenos, que no producen efectos adversos, también es una alternativa para los síntomas de la menopausia, los síntomas vasomotores principalmente. Otro de los objetivos de la terapia de reemplazo hormonal es la prevención de la fragilidad ósea y osteoporosis. Hay que prevenir la pérdida de masa ósea o la recuperación de la misma, con lo que se reduce el riesgo de fracturas. Se había dicho que el problema principal, conforme aumenta la edad, son las fracturas y las consecuencias de las fracturas. Disminución de la incidencia de fracturas osteoporóticas. La terapia de reemplazo hormonal durante 10 años o más. O sea, se ha demostrado que hay una disminución de la incidencia. En mujeres con menopausia precoz, en mujeres menopáusicas con riesgo alto de osteoporosis. Ahora, en mujer menopáusica en tratamiento con osteoporosis franca con fractura. Prevención de la enfermedad cardiovascular. Modifica el perfil lipídico al aumentar el HDL, colesterol, y disminuye el LDL, colesterol. Efecto vasodilatador y antioxidante. En el ensayo clínico HERS, que valora la terapia hormonal de sustitución en prevención secundaria cardiovascular en personas con patología coronaria, no ha podido mostrarse ningún efecto beneficioso. Entonces vemos que en cierta forma todavía es un poco no es contundente. Los efectos en prevención primaria parece que no se cuestionan. Riesgo del tratamiento hormonal. Entonces está principalmente el cáncer de mama. Es uno de los temas más controvertidos en medicina. La mayoría de los estudios aumento de la incidencia del cáncer de mama entre las usuarias de terapia de reemplazo hormonal cuando se utilizan durante más de 5 años. Este riesgo prácticamente desaparece a los 5 años de suspendida la terapia de reemplazo hormonal. Cáncer de endometrio y terapia de reemplazo hormonal. Solo estrógenos. Aumento del riesgo de cáncer de endometrio, como se demuestra en el metaanálisis de Grady. Cuando se administra solamente estrógenos, hay un aumento del cáncer de endometrio. Solo se puede aplicar a las mujeres que no tienen útero. Combinados no aumentan el riesgo de cáncer de endometrio y son los que se deben emplear en las mujeres que tienen útero. Efectos en litiasis biliar. Producen aumento de la concentración de colesterol en la bilis, aumentando el riesgo de litiasis. Este riesgo es mayor si la terapia de reemplazo hormonal se administra por vía oral. Tromboembolismo venoso. Un aumento del riesgo de tromboembolismo venoso en las mujeres que utilizan terapia de reemplazo hormonal. Ahora, la presentación de la terapia de reemplazo hormonal. Píldoras, pueden ser parches y cremas vaginales. Se indicará el régimen que mejor se adapte a cada paciente. Puede ser necesario ensayar más de un régimen
antes de encontrar el más adecuado, ¿no? Cíclica, estrógenos en pastillas durante 25 días, agregando progestinas alrededor de los días 10 a 14 hasta completar los 25 días. Se produce el sangrado mensual. Continúa combinada, el estrógeno y la progestina se toman juntos todos los días. Un sangrado irregular se detiene alrededor del año de haberse comenzado esta terapia, ¿no? Entonces puede ser cíclica o puede ser continua. Hay otras presentaciones como el parche, aplicación en abdomen o muslo, el estrógeno se reabsorbe a través de la piel hacia el torrente sanguíneo. En crema vaginal, mujeres que sufren de resequedad vaginal, usualmente se administra con otra forma y solo no aparece proteger contra la enfermedad ósea. Básicamente, entonces, la terapia vaginal es para los síntomas locales, ¿no? Hay otros medicamentos como los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, como el raloxifeno, que se usa en dosis de 60 miligramos al día. Seleccionan los receptores estrogénicos e inhiben la reabsorción del hueso. Aumenta la densidad mineral del hueso en la columna, la cadera y en el resto del cuerpo sin estimular las células de la mama o el útero. Indicado en osteoporosis en la posmenopausia. Induce una reducción de colesterol total y LDL colesterol y los niveles de fibrinógeno. Efecto neutro, síntomas de atrofia urogenital. O sea, no hay efecto. Sequedad vaginal o los síntomas urinarios. Episodios trombólicos venosos similar a la terapia de reemplazo hormonal. Los medicamentos que los antirresortivos o los bifosfonatos como el endronato, risedronato. Tratamiento no hormonal para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis. Ha demostrado que aumenta la densidad mineral del hueso y reduce la incidencia de fracturas en mujeres con osteoporosis. El caso del endronato es un comprimido semanal de 70 miligramos y se recomienda concomitantemente la administración de calcio y vitamina D. La calcitonina está indicada ya en la osteoporosis ya establecida. Puede ser por vía parenteral o spray nasal. Inhibe la actividad de los osteoclastos. Hay receptores de estradiol en las células osteoblásticas y de calcitonina en los osteoclastos. La calcitonina nasal reduce las fracturas vertebrales en las mujeres con osteoporosis. Tiene efecto analgésico ante el dolor agudo por fractura. Calcio y suplementos de vitamina D son efectivos para reducir la pérdida ósea en las personas mayores. El calcio por sí solo tiene un efecto limitado, pero combinado con vitamina D es particularmente beneficioso para las personas mayores. La vitamina D se absorbe el calcio y lo incorpora al hueso. Los fitoestrógenos y la soya en países asiáticos son mucho menos frecuentes las enfermedades cardiovasculares, el cáncer del aparato genital y las molestias climatéricas. Factor dietético, consume una gran cantidad de proteínas de soyas. La soya reduce los lípidos y lipoproteínas en pacientes hipercolesterolémicos. Y los fitoestrógenos, la genisteína y la daiseinina. Ahora, los fitoestrógenos el consumo tiene que ver también con la cantidad que se realice diariamente para lograr sus ciertos efectos benéficos. Pueden consumirse como cereales, lentejas, legumbres. Por acción de las bacterias intestinales se transforman en formas activas. Así como también hay presentaciones de laboratorio en píldoras que tienen efecto benéfico sobre los efectos vasomotores principalmente. Entonces se requiere más o menos un consumo de unos 40 gramos de proteínas de soya al día durante 6 meses para aumentar significativamente la densidad mineral ósea vertebral en mujeres postmenopáusicas. Hay otros medicamentos como la tibolona, es un agente esteroidal sintético con actividad estrogénica y progestágena y débil actividad androgénica. Se relaciona con el aumento plasmático de beta-endorfina y beta-lipotropina.
Está indicado sobre todo después del año del último sangrado menstrual. Entonces, tiene efectos principalmente aliviando los sofocos, la sudoración, mejora el líbido y previene la pérdida ósea, sin acción sobre endometrio y tejido mamario. La dosis aproximada es una tableta de 2.5 miligramos al día. En algunos casos en los cuales los medicamentos esteroides están contraindicados, hay algunos medicamentos no estrogénicos que se pueden utilizar. Cuando la paciente se rehúsa, por ejemplo, a usar hormonas o existe una intolerancia a los tratamientos esteroidogénicos, se pueden usar otros medicamentos para disminuir los síntomas, como sedantes, reducen los bochornos, tranquilizantes, antidepresivos, eh, o solamente progestágenos, y para buscar el efecto terapéutico o preventivo de osteoporosis, lo que habíamos mencionado, calcitonina, calcio y vitamina D.